Perfecto. Listo. Muchas gracias por la confirmación. Y de igual manera, les solicito de la manera más cordial que me ayuden poniendo presente, ¿sí? A pesar de como ya habíamos conversado por el tema de facilidad del ingreso de las inasistencias al mismo sistema de gestión que tiene la universidad, sí, también les voy a tomar básicamente la lista de manera presencial. Nos va a quedar registrado en el chat de la sesión, nos va a quedar registrado la presencia. Eso como que queda evidencia evidentemente para la universidad. Y en el caso mío voy a hacer, vamos a correr lista, básicamente desde la hojita que yo tengo para el control. Sí, está planificado para el día de hoy realizar la última técnica, se podría decir, dentro del uso para la eliminación del doble control en todo lo que se refiere a un sistema neumático, con la característica fundamental que dentro de la industria y las aplicaciones que se las realizan, normalmente este tipo de aplicación está dedicado para sistemas netamente neumáticos, no así en un sistema hidráulico, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, para este tipo de sistema, dispositivos de presencia, ¿sí? Entonces, para hacer un control, básicamente en todo lo que se refiere a desplazamiento, yo les había comentado dentro de las clases iniciales, existen tres maneras para poder registrar de que todo el recorrido, por ejemplo, de un cilindro se lo ha realizado. Tal es así que necesitamos, por ejemplo, para poder ubicar en el desplazamiento, bien sea a finales de carrera o inicios de elementos abatibles, etcétera, como elementos de confirmación, de posición física. Otra de las maneras es también utilizando, por ejemplo, temporizadores, que es lo que normalmente se acostumbra a utilizar en un sistema de presión, perdón, en un sistema hidráulico. Sí, como segunda manera, lo que es control de posición mediante temporizados. Y también utilizando sistemas de presión, como es en el caso, por ejemplo, de la utilización de válvulas de secuencia o pressor switch, es decir, dispositivos que me generen un incremento, una variación básicamente de presión para lograr una siguiente activación y generar, como es lógico para este tipo de aplicaciones industriales en el sistema neumático e hidráulico, lo que es la manera secuencial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es el elemento que se encuentra ubicado, permítame solo sacar el punterito, ¿sí? Ya. Entonces, es el elemento que se encuentra ubicado en la parte derecha, justo donde que se encuentra el punterito. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el elemento principal al que le vamos nosotros a analizar. Entonces, a mí me gustaría que, por favor, eh, le ubiquen este elementito, ¿sí? En el listado del simulador, en este caso del Fluid Sim, por favor, en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, donde dice grupos de válvulas, ¿sí? En el grupo de válvulas le vamos a considerar, permítame cuál era el elemento. A ver, no, este no es acá. Permítame un ratito, a ver. Este mismo es. Ya. Entonces, por favor, el primer elemento, bueno, dependiendo cómo esté ubicado en los simuladores, uno que dice ahí, módulo de paso tipo AA, ¿sí? Módulo de paso tipo AA. Ese elementito le alan y le ponen en la pantallita de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tratar de resolver una secuencia, ¿sí? Pero para poder resolver, evidentemente, para entenderle el principio, ustedes saben que normalmente lo que se acostumbra a hacer es poder registrar su funcionalidad, ¿sí? Con una secuencia no muy grande, de tal forma de que si por A o B circunstancias generamos alguna conectividad mal, básicamente no nos funcionaría. Sí, entonces todo el principio y todo el concepto en este caso, de este tipo de técnica, sí, no, básicamente no quedaría bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Normalmente generar una secuencia no muy compleja con la finalidad de que observemos la correcta funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, este elementito, el que se muestra aquí, ¿sí? Si ustedes lo identifican, hagamos un poquito más. Bueno, el proceso es el que ya hemos hecho. Se generan básicamente tres secuencias para poder resolver este proceso, ¿no es cierto? Tenemos un cilindro A, que va a ser el empuje de un nivel 1, llamémosle así,
de una piecita, de un objeto, hacia un nivel 2, en donde va a generar un empuje. ¿Sí? Y para poder realizar esa secuencia, lo que me garantiza de primera mano es de que el cilindro A primero se extienda, luego empuje el cilindro B y sus retornos van a ser los que generen variaciones de secuencia. ¿Sí? Se pueden generar, ustedes se recordarán, primero regresando el A, luego regresando el B, o primero regresando el B, luego regresando el A, o simplemente regresando los dos a la vez, que habíamos analizado que este es el proceso óptimo, que este es el proceso que me garantiza hasta cierto punto optimización de tiempo en los retornos. Por más pequeño que sea su optimización de tiempo, se me ocurre en el orden de los segundos. Eso por la cantidad de productos básicamente va a resultar beneficioso porque esos segundos se harán minutos y por la cantidad de elementos de transporte se convertirán en horas y eso viene y se refleja, se representa eso en números y básicamente eso nos va a representar ganancia. Mejora en producción, optimización de tiempos, ¿sí? Evitar las mermas en los tiempos, tiempos muertos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, esa partecita ya hemos analizado. Lo que nos interesa hoy es conocer estos tres elementos que se muestran ubicados ahí. ¿Sí? Le vamos a analizar el primer elementito, el primer elemento. El primer elemento lo conforma una válvula 3-2, con un accionamiento neumático por el lado izquierdo y con retorno por resorte. ¿De acuerdo? El segundo elemento, ese elemento el que se muestra ahí, va a ser la función de una válvula AND. Sí, ojo, no, pongámosle aquí una flechita, solo para que le tengamos consideración. Este elemento, el que se muestra aquí, el que yo le puse la flechita, ¿sí? Este elemento va a hacernos la función de una válvula, cambiamos de cosa. Nos va a hacer la función de una válvula AND. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la válvula AND? Es un elemento de confirmación. ¿Sí? Es un elemento que si nosotros le analizamos, por ejemplo, dentro del punto de vista de funcionalidad, la salida, para que exista salida, es decir, por la parte superior de la válvulita, para que exista un 1 de confirmación por la parte superior de la válvula, ¿qué necesita? Necesita que tenga presión. Necesita primero que se alimente. Si está alimentada la válvula, ¿sí? Como es una válvula normalmente bloqueada, está impidiendo el paso de manera inicial. Por lo tanto, por la parte superior no va a existir salida. Por lo tanto, la válvula AND no está funcionando. Sí, no está funcionando porque nos hace falta un elemento más de confirmación. ¿Cuál es el elemento más de confirmación? El que va a ser el piloto. De tal forma que cuando exista, permítame ver si le puedo hacer un pequeño trazo. Cuando exista un 1 lógico aquí, ¿sí? Y un 1 lógico en esta partecita de acá, cuando existan los dos de manera lógica, se garantizará que en la salida vamos a tener acción, vamos a tener presión. Entonces, es por eso que este elemento, ¿sí? Tiene la característica y se le conoce. ¿De qué manera se le conoce? Como una válvula AND, un elemento de confirmación. ¿De acuerdo? Entonces, esa válvula neumática está haciendo la función de una válvula lógica. ¿Sí? ¿Cuál es la función de esa válvula? Confirmar. Confirmar la presencia de presión. ¿Sí? Confirmar de que el grupo tiene presión. Eso es la señal del 1 que se encuentra por debajo de la válvula AND. Y el otro 1, ¿sí? La otra señal que me está indicando de que la secuencia o la acción de todo este registro se ha cumplido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a regresar a la partecita de donde debería haberse generado, por ejemplo, esa, esa señal. Por ejemplo, para que exista presión en este punto, significa de que la válvula principal debe tener un 1. Si se dan cuenta, el elemento que se encuentra aquí abajo, ahora, este elemento de... Ay, permítanme un ratito. Sí, pongámosle un dibujito con otro color. Pongámosle así con este color. Este elemento, el que se muestra aquí con color azul, esperemos que se refleje. Sí, ese elemento que se muestra ahí hace la función de una válvula flip-flop. ¿Sí? Una válvula de memoria. ¿Por qué se le conoce de memoria? Bueno, ustedes saben que un elemento flip-flop tiene características de comportamiento que asegura que se mantiene la señal, que se fija la señal. Es como un set reset. ¿Sí? Es un elemento flip-flop. ¿Cuándo tendrá este elemento, por ejemplo, señal? ¿Cuándo? Evidentemente no.
primero tenga presión. Justo en este puntito de aquí exista presión, mire. Sí. ¿Y cuando existe presión? Cuando tiene un 1 aquí. Por lo tanto, por la entrada que se muestra aquí, esta señal será la que deba tener señal de presión. Por este puntito le vamos a poner presión a todo el registro, a todo este elemento. Entonces ingresa por aquí un 1, miren, y esta válvula aquí ya tiene un 1. Pero nuevamente nos encontramos con que aún no funciona. Como no funciona, ¿qué necesita? Necesita de que en esta partecita de aquí exista un 1 lógico. Entonces, al tener un 1 como señal de presión y un 1 como señal de activación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Permítanme un ratito, solo tratar de resolver este tema aquí. En esta partecita de aquí debe de haber, perdón, una activación, ¿sí? Entonces, por este punto, donde que se muestra ahí el punterito, debe existir una señal de presión. Por lo tanto, ahí debe estar la presencia de fuente. ¿Sí? Debe estar una señal de alimentación, una fuente neumática. Con la presencia de la fuente neumática le vamos a ver el recorrido de este elemento. Miren, toda esta línea, ¿no? Desde que aquí ingresa presión, alimenta a este dispositivo como elemento flip-flop o elemento de memoria. Y recorren. Resulta ser de que a este dispositivo, ¿qué tal si nosotros, como es lógico, le vamos a poner otro elementito de las mismas características? Otro elemento que tenga la misma funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? En esto lo que va a suceder, permítanme ponerles el punterito, lo que va a suceder es que si yo le alimento por este punto P, se alimentará el primer flip-flop del primer registro. Enviará la señal al siguiente elemento, entonces deberíamos generarle conectividad en estos puntos para que con una sola señal de presión alimente al segundo elemento de memoria, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, dependiendo del número de registros que nosotros ocupemos para poder resolver este sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de entrada, ¿no? Por favor, entendamos esta partecita nada más. El elemento flip-flop necesita un 1 de presión como señal de alimentación. Ya sabemos de que por ahí vamos a alimentar. Para que exista señal o cambio o memorice la señal de este elemento, yo le puedo activar a esta válvula flip-flop. Como le vemos ahí, es una válvula 3-2 con accionamiento neumático a distancia y accionamiento manual. Yo le puedo activar simplemente dándole un pulsito en el accionamiento manual. Al darle un pulsito en el accionamiento manual, se cambia la segunda posición y la válvula conduce. ¿Sí? Pero como esto le vamos a hacer automático, necesitamos que venga la señal de activación a distancia. Esta señal de activación, ¿de dónde vendrá? Si este es el primer elemento o el primer registro, esta señal vendrá del último elemento que cierre la secuencia, ¿sí? O en otras palabras, vendrá desde el pulsante, desde el PB. Entonces, esta señal de actuación va a venir, ¿de dónde va a venir aquí? Desde el famosísimo pulsante de marcha o desde el PB. ¿De acuerdo? Desde el PB viene aquí la señal, cambia de posición y aquí sí ya garantiza a la flip-flop que, perdón, al elemento de confirmación o al elemento AND de que ya tenemos presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Supongamos que por aquí la salida, ¿por dónde se va a ubicar la salida? La salida la vamos a realizar por esta partecita de aquí. Por aquí, por decir, si nos centramos netamente a la secuencia, por aquí estará activándose el A más. Por este puntito en donde que se encuentra la punta del lápiz. Por aquí vamos a activar al A más. ¿Cómo yo le activo al A más? Ustedes saben que en la secuencia necesito un PB. Entonces lanzamos la señal del PB, coge o toma la señal del último del elemento de la secuencia, cambia de posición, manda la señal por el piloto, cambia de posición a la válvula flip-flop, sube la presión. A la vez que sube, hace 3 acciones, mire. Sí, aquí, ojo, no. Vamos a indicarles aquí de que hace 3 acciones. ¿Cuáles son esas 3 acciones? Primero, alimenta, bueno, en primer lugar, por distancias, se encendería esta lamparita, mire. Sí, este foquito. Pero ¿cómo nosotros le podemos representar? Normalmente esa lamparita no es de emisora de luz, es decir, no es un LED, no es un light emisor, ¿cómo sería? Es un detector, no es un detector emisor de luz, sino es un NED, ¿sí? NED.
es un detector emisor de neumático de aire. Entonces, físicamente, este elementito de que nosotros lo observamos ahí es de color rojo. Y ese elemento de color rojo se levanta en el registro, ¿sí? Ya le vamos a ver la ubicación. Permítanme solo ubicarles al elemento para que le podamos observar cómo es. Aquí está, mira el registro, físicamente. Esperemos que se les muestre. Muy bien. Entonces, aquí están los registros, ¿verdad? Físicamente, cómo es lo que se ubica. Aquí, por ejemplo, estos elementitos de aquí, ¿sí? Tienen la señal, aquí le vemos, por ejemplo, unos puntitos blancos, ¿sí? Son como, tienen la pinta como un interruptor, pero en realidad me indica la presencia de activación. Estos elementitos se levantan o cambian de posición, como le vemos ahí, tipo interruptores, cuando existe señal de presión. Mire, cuando este foquito o esta lamparita que se muestra ahí se levanta, ¿sí? El momento, ustedes saben que si fuese un emisor de luz, se cambiaría de color. Si estaba en un color, por ejemplo, que sería oscuro y se cambia a un color rojito, un color verde, por ejemplo, indicando de que está activo. O se cambia a un color rojo, indicando de que está desactivado. En este no, no se emite un color, simplemente se levanta. Los registros de desplazamiento, en este caso los módulos secuenciadores o también llamados registradores de desplazamiento, en los FESTO tienen esta formita, ¿sí? En cambio, en los que tenemos nosotros en el laboratorio, permítanme ver si les puedo mostrar, déjenme ver si les tengo aquí capturado un grafiquito para poderles mostrar cómo le tenemos en el laboratorio. Aquí está. Ya les comparto. Permítanme, solo borro unas cositas que están ahí medio feitas. Listo. Déjenme hacer un poquito más amplio. Ahí, 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 ahí. Esperemos que se ahí. Entonces, cada elementito que se muestra aquí, miren, cada elemento de estos corresponde a un registro. Y si le vemos todo este bloquecito, este es el elemento de laboratorio. Ahora le tomé una fotito. Entonces, este es el elemento de laboratorio. Normalmente vienen los bloques, como le observamos ahí, 4 registros. Pero la gran ventaja, que son tipo los Legos, ¿sí? ¿Cuál es la gran ventaja? Que esto yo le puedo desarmar. Es sumamente facilito. Cojo, lo desactivo. O sea, no tienen ni siquiera una conexión, no tienen una presión que yo necesite alguna herramienta especial, adecuada para poderle desmontar el uno del otro. Debemos, cada uno de estos bloquecitos, sí, son registros de desplazamiento. Sí, nosotros le estamos analizando mediante la grafiquita que le hemos puesto o que me permite visualizar en el FluidSim los elementos internos, porque su funcionalidad es muy sencillita. Entonces, cada modulito de estos son simplemente desmontables. Entonces, tenemos dos grupos de registros de desplazamiento. Es decir, que yo puedo montarme un bloque hasta de 8 registros. Yo puedo generar una secuencia hasta de 8 registros. Ya vamos a ver cómo es su funcionalidad, la sencilla, y cómo es una funcionalidad que yo puedo optimizar su uso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aprovechando que ya le tenemos aquí el dibujito, ¿sí? Observemos que en la parte izquierda, que básicamente va a ser el bloque. De igual manera, este es un módulo desmontable, mire. Sí, es un módulo desmontable. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, que va a ser el último registro. Entonces, estos módulos que vienen a ser a la vez que hacen la función de conectividad, ¿sí? O simplemente como que cierra el circuito en la parte inicial y en la parte final, hacen dos acciones muy importantes. Si se dan cuenta que el módulo inicial, el de entrada, es muy diferente al bloquecito de final. En el módulo de entrada, en el que se encuentra en el lado izquierdo, necesita señal de presión, miren. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene un punto, tienen un terminal de presión. Entonces, ahí me está indicando que la fuente debo alimentarle ahí. Ojo, este elemento es netamente de control. Sí, netamente de control. ¿Cuál va a ser la función? Sustituir a lo que nosotros estábamos hablando como hasta la clase anterior, lo que era cascada electroneumática. Es decir, ya no vamos a emplear las valvulitas para los cambios de grupo, ustedes se recordarán. ¿Sí? Ya no voy a tener el inconveniente de saber cuál es el elemento que me va a permitir el cambio de grupo. No, ya van a ver en este elemento no existe ese inconveniente. Lo único que yo debo saber es cuántos elementos voy a ocupar, dónde debo alimentar.
¿Dónde debe llegar la señal de activación? Ustedes se recuerdan que en el grafiquito o en el simulador yo les había indicado que ahí hay un punto de entrada. El punto de entrada o el de inicio de la secuencia viene por el punto A. Sí, también tenemos un punto R. Miren, aquí hay un punto R. Es justo para poder resetear la secuencia. Ustedes se recordarán que cuando les mandamos incluso a hacer una tareita con respecto a la secuencia de reset, para poder regresar a las condiciones iniciales, para poder que si los cilindros se extendieron, regresen, y si ya estaban retornados, se queden en esa posición inicial. O viceversa, si las condiciones iniciales del circuito era de que un cilindro, uno o dos o varios cilindros estén extendidos como secuencia inicial, se mantengan en esas secuencias iniciales. Y por último, se dan cuenta que aquí hay un punto B, mire. Sí, hay un punto B. Sí, ya vamos a ver cuál es la característica funcional del punto B. Si le vemos en el terminal, en el bloquecito terminal del último elemento, en el último elemento, también vemos un terminal B, ¿sí? Y un terminal A. Se dan cuenta que el A es el único que me dice, por aquí sale aire. Se dan cuenta que aquí está una flechita. ¿Sí? Ahí me indica, por ahí sale. En cambio, en el B, se dan cuenta que el B, si le observamos desde el lado izquierdo, aquí me dice, tome la señal de este punto B y conéctele al último elemento. Es decir, el punto B inicial, conéctele con el punto B final. Ya le vamos a ver internamente en el registro qué hace. ¿Por qué es importante eso? Sí, si fuesen dos registros, este elemento de aquí le conectaríamos en el segundo. Si fuese 3, 4, 5, 6, etcétera. N número de registros. Este elemento que únicamente tiene los dos terminales del A y el B irán conectados al último registro. Sí, por favor, no nos vamos a olvidar. Al último registro le vamos a conectar eso. Sí, muy bien. El punto A, desde luego que yo le puedo conectar. Mire, este punto A dice, este es el elemento de confirmación del último elemento. Aquí se termina la secuencia, dice. ¿Sí? Si tenemos una secuencia A más, B menos, A menos, el último elemento para terminar la secuencia, evidentemente será A sub 0, el último elemento de confirmación. Por lo tanto, en el último elemento de confirmación, la señal producto de la activación del último elemento saldrá por este punto. ¿Y qué es lo que yo haré? Le conectaré directo al punto A. Pero si le conecto directo, no estoy, sería seleccionando, no estoy escogiendo una secuencia. ¿Qué es lo que yo le voy a poner aquí? Simplemente un elemento interruptor, un elemento selector. Es decir, que yo digo, hasta ahí yo necesito la secuencia, no quiero que continúe, por favor. Ahí le frenamos. Si necesitamos que continúe la secuencia, aquí le daré un pulsito. Por lo tanto, de esta salida le mandaré a mi pulsante. Y del pulsante le conectamos a la. Y empieza a trabajar internamente todo este grupo de secuenciadores. Ojo, ¿no? Sí. Entonces, no nos vamos a olvidar, por favor. Presión, para la secuencia de reseteo, activación del último elemento, tomamos la señal, paso por un pulsante, le activo el A. Y el B directo. El B no se hace problema, simplemente lo que dice, por favor, conecte. ¿Sí? Ahora, acerca de los terminales o los pines, ¿sí? De información o identificación, en qué parte está la secuencia, se generó o está pasando o está trabajando cuando se activan estos pines, llamémoslo así, estos pines de color rojo, ¿sí? Que en la gráfica de demostración de cada secuenciador, de cada registro tipo AA, como le habíamos visto ahí, se levanta. Cuando este pincito de color rojo se levanta, ¿qué es lo que me está indicando? Se ubica. Aquí le pedimos, por ejemplo, si físicamente yo le topo, simplemente con la yema del dedo, le topo la ubicación, casi no se le siente mucho porque está en una posición baja. Cuando se activa el registro, ¿qué es lo que pasa con este pin? Se levanta. Y eso me indica de que en ese momento está activo ese registro. Ese registro está funcionando. Sí, pasa la funcionalidad del primer registro y se desplaza al segundo. ¿Qué es lo que pasa en el segundo? Si activa el segundo, resetea el primero. Ahora estaría funcionando el segundo registro. Lo mismo, pasa al tercero, resetea el segundo. Pasa al cuarto, resetea el tercero. Y se quedaría en el cuarto como última opción. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esta es la manera de poder observarle físicamente al dispositivo. Entonces, yo voy a intentar de alguna forma, sí, las explicaciones que se detallen, observándoles físicamente para que no se quede únicamente como la demostración del diagrama, ¿no? Del diagrama neumático,
para que tengamos más o menos una idea de cómo físicamente le vamos a encontrar en un proceso industrial. ¿De acuerdo? Desde luego que la diagramación me va a servir para la interpretación, para la ubicación del problema, para brindarle un mantenimiento, etcétera. Pero para poderlo ubicar, en el caso de algún error, en el caso de alguna tarea que tenga que activar, estos son los elementos que físicamente las vamos a observar. ¿De acuerdo? Este es el mismo dibujito, pero de forma esquemática, mira. Entonces aquí están los registros de manera esquemática. Por aquí viene la señal de presión, por aquí viene la señal de actuación mediante el PB, por aquí viene este punto de reseteo, si necesito resetear o en su defecto. Si no necesito resetear, simplemente le dejo conectado. Es más, ni siquiera le pondré como ya vamos a ver. Por aquí es la señal del punto B. ¿Qué es lo que me permite el punto B? Miren, ahí nuevamente insiste, ¿no? Dice, la señal del punto B, envíele al último punto B, de tal manera que solo vamos a cerrar el circuito, en otras palabras. Pero ya vamos a ver por qué hay que cerrar el circuito. ¿Sí? Y aquí tenemos una secuencia, miren. Cada recuadrito de los que se muestran aquí está como una liñita entrecortada de manera inclinada. ¿Sí? Eso me ayuda muchísimo a interpretar. ¿Qué es lo que me dice, verán? Cuando yo le pulso el A, mientras le pulso el A, se activa el registro 1. Al activar el registro 1, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer la primera tarea. Por decirles, haremos que el cilindro A se extienda. ¿De acuerdo? Por ahí va a salir la señal para que se extienda. Listo. El momento de que se extiende, hace su acción, su actividad, ya vamos a analizarla nuevamente en forma interna, ¿sí? Y el momento de que se active, ¿a quién confirma que se activó? A una final de carrera, que va a ser el A sub 1. El A sub 1 le vamos a ubicar como una entrada del registro. Aquí le ubicaremos el A sub 1. ¿Sí? Ahí está ubicado el A sub 1. ¿Qué hace el A sub 1? Cambia al segundo registro. Active el segundo registro y saca de funcionamiento al primero. ¿Sí? Es la funcionalidad de todo registro de desplazamiento. ¿Sí? Memorizar y resetear el anterior. Igual como se hacía en un GRAPSE, ustedes se recordarán. Es por eso que el GRAPSE ya le vamos a ver en electroneumática, que para nosotros nos resuelve un montón de problemas de GRAPSE de aquí. ¿Qué es lo que permite esta transición? Cambiar de estado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el siguiente estado? A que se genere una nueva acción. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a provocar aquí? Que el cilindro B se extienda. Mire. Pero ustedes saben que para que se extienda, yo necesito eliminar el estado anterior, resetear el estado anterior. Por lo tanto, el A1 alimenta, confirma, memoriza el siguiente estado y el anterior resetea. Setea el estado actual, resetea el anterior. ¿Qué hace el cilindro B? Se extiende. ¿Hasta dónde? Hasta cuando llegue a un elemento de confirmación, es decir, al siguiente estado, perdón, a la siguiente transición que va a ser el B1. ¿Qué es el B1? Por eso le ponen así inclinadito. Le dice, aquí la señal de confirmación va a permitir que el tercer registro se active ahora. Y ahora le vamos a hacerle la siguiente acción. ¿Cuál va a ser la siguiente acción? ¿Qué es lo que hace? Setea el siguiente estado, ustedes se recordarán, ¿sí? Y resetea el anterior. Por lo tanto, alimenta el cilindro B, ¿sí? Hace que el cilindro B regrese. Pero ustedes se recuerdan que aquí, miren, entre el B más y el B menos hubiese existido doble control. Pero ¿quién se encarga de poder eliminar ese famoso doble control? El mismo registro, por su funcionalidad. ¿Qué es lo que hace? Permite que se active, se memorice el tercer registro y el segundo resetea. Le saca de funcionamiento. Por lo tanto, ya no hay doble control. Sí, por lo tanto, ya no tengo ese inconveniente de dividir en grupos. B se extiende. Se extiende B. ¿Y quién le confirma de que B se extendió? El elemento de entrada. ¿Sí? Entonces, por esta partecita de aquí, le alimentamos. Nuevamente se desplaza. Active el cuarto registro. ¿Qué va a hacer el cuarto registro? Vamos a hacerle que, ay, perdón. Vamos a hacerle que el cilindro A regrese, ¿no es cierto? El cilindro A para que se nos cumpla esta secuencia. Le vamos a hacerle que el cilindro A se nos regrese, mire. Regrese el cilindro A. ¿Quién le confirma que regresó? No está por demás, ¿sí? Es elemental de que el inicio de carrera o el A sub 0 confirmará el retorno del A.
¿Y qué hace ese elemento? Se queda activo aquí. Por lo tanto, pongamos aquí una característica bastante interesante y le hacemos la analogía con lo que hemos aprendido. Se queda este elementito de aquí activo, mira. ¿Sí? Mientras que el resto de elementos, ¿qué es lo que va a resultar? El registro 3 se queda desactivo, el registro 2 se queda desactivo y el registro 1 se queda desactivado. Es por eso que al registro 4 le hemos puesto lleno, ¿no es cierto? Sí, esa elipse le hemos puesto llena. De tal manera que el último elemento en tener señal, ¿cuál será? Este elementito de aquí, que va a ser el registro 4. Con eso yo ya sé que se terminó el funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, activo este, desactivo, desactivo, desactivo. Sí, entonces, aquí más o menos viene la característica importante, verán. ¿Para qué la funcionalidad del B? Y luego le vemos internamente en el elemento. Como se nos quedó activado el cilindro B, ¿sí? Significa de que el último elemento tiene un 1 lógico. ¿Sí? Tiene un 1. Por lo tanto, si este elemento está activo, significa eso de que aquí tenemos nosotros señal, mire, aquí hay un 1. Pongámosle ahí, entre comillas, que tiene un 1. Significa de que tiene presencia de aire. Y la señal de aire le está esperando a que se active la. Por lo tanto, aquí nosotros le pondremos nuestro famoso pulsante, perdonará nomás la mala letra, de start. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le arrancamos el start y se activa. Pero se dan cuenta de que el último registro, ojo, no, el último registro se quedó con memoria. Se quedó memorizado. Sí, solo ahí, viéndole, por eso era que era importante hacer esta secuencia. Se dan cuenta aquí de que si yo le quiero activar, ¿a qué le quiero activar? Yo le quiero activar a la más. Pero resulta ser de que el A menos se quedó con señal. Se quedó con señal. Si yo quiero activarle al A más, pero se me quedó con señal el A menos, por lo tanto no va a funcionar. ¿Qué es lo que hace? Apenas se active el A más, envía una señal por el B, mire. Envía una señal por el B y le conectamos por esta partecita a este terminal de aquí. ¿Y qué es lo que hace este? Este elemento viene por acá y le borra esta señal. Entonces hagámosle un borradorcito ahí y le dice, póngase usted en 0. Y ahora se va a activar se va a activar es el primer elemento. ¿Sí? Por lo tanto, ahora va a tener señal el primer elemento. Ahora el primer registro va a tener señal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es la necesidad de poder, que debemos, ¿sí? Por funcionamiento y por norma de funcionalidad de los registros de desplazamiento, conectar el B al último elemento del B. ¿Para qué ha sido? Para registrar y para que se active el primer registro y resete el último, independiente de la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Espero de que se haya entendido esto. Sí. Ahora, otra partecita que es importante indicar aquí, únicamente con este dibujito. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, en la teoría de los Grapsler, que era etapa transición, etapa transición. Es por eso que muchas veces yo realizo todo, básicamente es la primera unidad en la que nos dedicamos a estudiar eso, es para generar el concepto de lo que es un registro de desplazamiento. Es para entender de que memorizo un estado, seteo el estado, reseteo el anterior, seteo, reseteo, seteo, y así continúan sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que resulta ser? Pero teníamos nosotros un pequeño inconveniente cuando trabajábamos, por ejemplo, ¿sí? Y el estado inicial, ¿qué característica tenía el estado inicial? A ver si se recuerda. ¿Qué necesitábamos hacerle al estado inicial para que arranque su funcionalidad? ¿Qué necesitábamos hacer? Sí, es una preguntita. A ver, alguien del grupo sí me puede ayudar. ¿Qué se necesitaba hacerle para que empiece la secuencia? Darle un pulso, Inge, para que así comience la secuencia, porque en la etapa, la cero no tenía una acción, sino la secuencia de abajo tiene una como señal que activa la siguiente secuencia que hace una acción. Muy bien, perfecto, perfecto. Sí, entonces ojo con esa respuesta a lo que nos dice el compañero, tiene muchísima razón y eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿por qué? Partiendo de la premisa de que si nosotros arrancamos toda una etapa transición, todo un juego de Grapset,
Resulta ser de que necesitábamos darle un start, necesitamos darle un bit de activación. Es por eso que cuando trazábamos las secuencias de set reset, ¿qué necesitábamos? Al primer estado darle un start. Es lo mismo que está pasando aquí, mire. Se dan cuenta que todos los estados de manera inicial van a empezar así los registros. ¿Sí? Están así, están todos en blanco los registros. ¿Qué necesitamos nosotros para poderla activar? Para que funcione esto, tal cual como está, yo le cojo y le tomo y le conecto. Y le digo, hagámosle funcionar. Yo le doy PB Start y le pulso al PB. No va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque en primer lugar, el A, donde que se encuentra el punterito, no tiene señal. Por lo tanto, yo necesito darle un bit de start. Sí, entonces el estado inicial necesito activarle. Ustedes se recordarán, en el grupo de secuencias se necesitaba darle un bit de start. Sí, ahora por ejemplo les comento aquí entre comillas. Con los chicos que nosotros estamos haciendo en este momentito que estamos haciendo PLC, tenemos una gran ventaja también que debido y obligados por el tiempo que nos encontramos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos utilizando simuladores de Graphics. Y hay varios simuladores de Graphics. Pero lo que sucede con un simulador de Graphics es de que en el simulador no necesitas darle el bit start. Es algo medio especial. No necesita. ¿Por qué? Porque el bit start dentro de la teoría del Graphics sabe que ya debe tener activado un start. Pero si nosotros, como no todos los PLCs, por ejemplo, dentro de los PLCs, los de gama alta, hablemos los 300, los 400, perdón, claro, los 1500, esos sí pueden programarse con Graphics. Yo no necesito, pero en cambio no así los chiquitos, no así los 1200, no les puedo programar en Graphics. Entonces, por eso yo les comento a los chicos, de pronto resulta ser medio engorroso, medio, ¿qué sería? Demorado en tratar de hacer una pequeña secuencia y estarle trasladando toda su configuración a hacerle un diagrama ladder. Pero en cambio, alguien dice, pero si existen PLCs de que permitan programar en Graphics, ¿para qué aprendemos el traslado de las ecuaciones? Yo le digo, es que no todos los PLCs manejan o tienen la programación como Graphics, como sucedía antes con los Logo, por ejemplo, estos chiquititos. Solo se programaba por funciones. Y si nosotros sabíamos ladder y no sabíamos funciones y queríamos programar un logo, ahí venía la funcionalidad o la importancia del logo. Dice, bueno, ustedes programenme, no hay ningún problema. Cuesto un valor completamente a la tercera, a la cuarta parte de un valor de un controlador. Pero resulta ser que ¿cuál era el inconveniente? Era de que tendríamos que cambiarnos nuestra manera de pensar a programar por funciones y no en escalera. ¿Sí? Entonces, eso era básicamente el equivalente, ¿sí? Para poder equilibrar el precio versus la programación. No nos demoraba más que unas 2, 3 horitas hasta entenderle y luego ya le cogíamos el ritmo y no había problema. Pero hoy es mucho más funcional. Los logos, los microcontroladores chiquitos también se programan en ladder y no tenemos ningún inconveniente. Pero en cambio, ahora tenemos el inconveniente de los Graphics. Se programa en el 1500, se programa en el 300, se programa con Graphics en el 400, pero no se programa en el 1200. Entonces, la mayoría de procesos industriales están en el 1200. Si hago una tarea secuencial que es muy sencillita, es esto lo que tenemos aquí. Sí, básicamente es esto hacer Graphics. Tenemos una etapa en la parte superior y la transición en la inferior. Etapa superior, inferior. Por lo tanto, por la parte inferior de los registros están las transiciones. Por la parte superior están los estados, están las activaciones. ¿Sí? Entonces, eso viene a sopesar la teoría. E incluso en la misma simulación, en la parte electroneumática, utilizaremos los grados. Y van a ver de que es muy sencillito, muy facilito. Pero nuevamente regresamos al tema de que tenemos que simular con el Tiaportal, por ejemplo, con el 1200. ¿Y qué tenemos que hacer? Nuevamente, hacer nuestro famoso programita, ¿sí? Haciéndole en escalera, ¿sí? Entonces, regresando al concepto de que necesitamos darle un bit start. Por lo tanto, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer en estos elementos? Ese bit start no le hacemos programar. Esa es una ventaja, en cambio, aquí en la parte física. Resulta ser de que a este mismo dispositivo, a este elementito registro, a los registros de desplazamiento, yo necesito a este elemento darle esta particularidad, provocarle que este elemento se active, es decir, hacerle que se encienda. Y ahora, físicamente, ¿cómo le logro encender? Regresemos un ratito al dibujo anterior. Regresamos a esta partecita. Sí, le regresamos a esta partecita. Resulta ser de que, bueno, lamentablemente aquí no le puedo yo observar. Por la parte superior, aquí como le vemos del registro de desplazamiento, por la cara superior de los registros,
¿Qué es lo que nosotros le vamos a hacer? Aquí hay unos botoncitos de color negro. Lamentablemente no me percaté de tomarle una foto. Por la parte superior hay un botoncito de color negro. ¿Qué es lo que me va a permitir ese botoncito? Muy similar al rojo, pero en la parte superior de color negro. Lo que me va a permitir es por ahí pulsarle. Yo le pulso. Entonces, por lo tanto, ese bit de estar yo le hago físicamente en el grupo de registros. ¿Sí? Porque si no lo hago eso, ¿qué es lo que va a suceder? En primer lugar, no va a arrancar. Y en segundo lugar, si únicamente, si fuese, por ejemplo, automático, ¿qué necesitaría? Que siempre este último registro, tenerle con esa funcionalidad que este sea el último. Y en realidad cualquiera de estos registros de aquí, como yo les había dicho, que son como Legos, ¿sí? Como un rompecabezas. Yo al primero le puedo hacer último, al segundo le puedo hacer último, al tercero último. Pueden ser intercambiables. Entonces, por lo tanto, cada elementito de estos tiene ese pin en la parte superior, que es lo que me va a permitir dos cosas. En primer lugar, si yo tengo algún inconveniente en la secuencia, resetear, porque eso es lo que pasa. Nosotros en la simulación tenemos una gran ventaja, que hay un 90% de probabilidad que en los trabajos simulados nos funcione. Sí, ese 10% de pronto mala conectividad, de pronto la lógica de conexión, la lógica de programación, sí, no está bien hecho. Sí, el diseño que estamos tratando de implementar no está de la manera más adecuada. ¿Sí? No, no hay problema en el simulador, pero sí en la parte física, porque muchas veces conectan y resulta ser que solo llegó hasta como, sí se han dado cuenta que cuando me comparten, me dice, ¿sabe qué? No me funciona la secuencia. Digo, déjeme ver, me comparten y observamos de que no cambió de grupo. No cambió al 3, no cambió al 2, no cambió al 4. ¿Qué es lo que se hace físicamente? Se resetea. ¿Cómo yo le reseteo? Por la parte superior. Ahí hay un pin de color negrito muy parecido al rojo, pero es negro por la parte superior del registro. Y le pulso. El momento de que le pulso, se quita la acción y le reseteo. Es como que le hago un reset. En otras palabras, me permite cambiar de estado a la válvula flip-flop. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces yo creo que este dibujito, el que se ha mostrado ahí, nos ha servido muchísimo para poder entender. ¿De acuerdo? Regresamos nuevamente a nuestro famoso simulador. Perfecto. Entonces una vez que ya le tenemos ya más o menos entendido, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver qué es lo que para nosotros eh, nos ha servido esta pequeña teoría, ¿no es cierto? ¿Sí? Hagamos que simplemente le vamos a poner aquí lo que habíamos puesto anteriormente, ¿no es cierto? Ya habíamos entendido que por aquí va nuestro A más. Por aquí iría nuestro A1. Por aquí le conectaría al B más. Por aquí le conectaría al B1. Y así sucesivamente, mire. ¿Sí? Pero hay terminales que necesitamos ponerle cuidado, ¿no? ¿Cuáles van a ser los que le vamos a tener cuidado? Sí, por esta señalcita de aquí, por esta partecita de aquí, le pondríamos presión, mire. ¿Sí? Si nosotros le ubicamos y vamos a ver en dónde es el que genera cambio de estado de la válvula flip-flop, por aquí. Este sería la señal de activación. ¿Sí? ¿Cuál sería la señal de reseteo? ¿Cuál sería el punto B? ¿Cuál creen que sea el punto B? Aquí nosotros tenemos activación, activa, ¿sí? Sale o permite de que se extienda el cilindro A. Aquí hay un foquito, una lamparita indicadora. Y a la vez, miren, esta señal viene por aquí y se va. Este puntito de aquí sería nuestro punto B. ¿Sí? Este punto de aquí le conectaríamos físicamente con el último elemento del último registro, con el punto B. ¿Sí? Y el último elementito, el que se muestra aquí, si llamemos así, la última entrada sería nuestro elemento de reset. ¿Sí? Este elementito de aquí sería nuestro elemento. ¿Sí? Nuestro elemento de reset. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos damos cuenta que para poderle resetear al elemento, podemos resetearle de forma manual también, de forma manual. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la funcionalidad. Vamos a hacer lo que se le conoce normalmente un, 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 un corrido de escritorio, ¿ya? Vamos a verle cómo es lo que funcionaría el un registro con el otro. ¿De acuerdo? Le vamos a conectar los dos registros. Mire,
Yo le tomo este registro, solo le estoy moviendo, ¿no? Con la flechita le estoy moviendo. Y les voy a conectar, miren. Ahí se conectaron. No hubo necesidad de realizar una conectividad de manera física, ¿sí? Es decir, con cableado, conectando una manguerita. Físicamente así se conecta, miren, así se conecta. ¿Sí? Algo que les quiero comentar justo en esto y que ventajosamente como si tenemos un poquito de experiencia en la conexión, ¿sí? Vamos a ponerle unos pequeños circulitos aquí, ¿sí? Para explicarles qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Pongámosle un colorcito, ahí pongámosle, ¿ya? Les vamos a indicar aquí esto. Muy bien. Y les voy a comentar lo que en realidad ocurre. Listo. ¿Sí? En la conexión de cada uno de estos elementitos, para que exista un buen acoplamiento justo en estos terminales, el simulador, repito, funciona. Y si no funciona, le buscamos la manera que nos funcione. Pero aquí no vamos a observar que existan fugas de aire. Aquí no vamos a observar que, por ejemplo, por A o B, el registro estando bien conectado no nos funcione. Entonces, yo les adelanto un poquito de la pequeña experiencia que se tiene en la conectividad de estos dispositivos. Resulta ser de que estos elementos de aquí, para que exista este tipo de conexionado y para que exista un acople seguro, ¿sí? Estos elementitos de aquí, el uno hace la función de macho y el otro hace la función de hembra. ¿Cuál es la finalidad de ese tipo de conectividad? Evidentemente, de que exista un acoplamiento adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si por el un lado del secuenciador, por ejemplo, solo veámosle al secuenciador segundo, es decir, al que me va a activar al cilindro B. Por el lado izquierdo del secuenciador, 4 entradas. Por el lado derecho del secuenciador, otras 4 entradas también. Es decir, tiene la misma disponibilidad. Por lo tanto, en el lado izquierdo del secuenciador hace la función de macho. Por el lado derecho del secuenciador, estos agujeritos hacen la función de hembra. Muy bien. Como le toca en este caso al secuenciador para que active el cilindro A hacer la función de hembra, en la ubicación, ¿sí? Sería en el slot, en la ubicación, en el canal que se forma, ¿sí? De la parte de hembra que va a ser la función del registro, normalmente se ubica orines. Pongámosle así, a ver, se ubica un orrin. Sí sabemos, ¿no es cierto?, lo que se trata un, digamos, bueno, vamos a ver si ya no nos funciona ya. Un segundo, un segundo. Ya, bueno, ahí. ¿Cuál es la característica funcional de este O-ring? Como su nombre lo indica, es un anillo, también llamado O-ring o llamado un gasket. ¿Cuál es la funcionalidad? En primer lugar, esto es de un material de caucho, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio de eso? Por el mismo efecto del acoplamiento, ¿no? Que se genera al montarse en este dispositivo, justo en esta partecita donde hemos hecho los circulitos rojos, ¿sí? Resulta ser que todas las cavidades que tiene la función de hembra debe tener montado un orín. Pero resulta ser de que muchas veces en los ensayos que se hacen ahí en el laboratorio o en la parte práctica también puede ocurrir, pero la gran ventaja es que cuando usted monta, ¿sí? Ya le monta una sola vez y eso se quedará corriendo hasta cuando se nos dañe. Pero lamentablemente en el laboratorio ustedes saben de que eso es académico, eso es para que aprendan o entiendan los estudiantes. Desmontan una vez, desmontan dos, tres, cuatro. Esos elementos tendrán alrededor de unos 10, unos 15 años. Sí, esto significa de que al menos se han desmontado, por decirle, si tienen unos 15 años, estamos hablando de que cuántas promociones, 30, de que de las 30 promociones se montaron y desmontaron por 3 veces, siquiera unas 100 veces les han desmontado cada elemento de estos, entre el A y el B, el B y el C, el C y el D, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ha pasado con estos orines? Se han caído.
¿sí? Se han caído, se han desmontado, se han perdido, otros se han roto. Y el momento de que este O-ring no está bien acoplado, ¿sí? En el slot, de que este caso del lado de A, resulta ser que yo le cojo y la acoplo, ¿sí? Como tiene un colorcito negro, si le tenemos bastante cuidado, le observaremos si está el O-ring o no está el O-ring. Pero si no está el O-ring, por ahí hay fuga de aire. Y si es que existe fuga, hay una alta probabilidad que si esté montada bien la secuencia, no nos funcione. Pues, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Sí, a conseguirnos estos orines, a tener mucho cuidado con estos famosos orines. Y alguien dice, de bestia, solo por ese cauchito, solo por ese famoso cauchito no nos funcionó. Y hemos estado ya peleando como 3 días y no vale. Lamentablemente eso sucede, ¿sí? ¿Y cuando nos damos cuenta? Por las fugas, ¿sí? En este caso, por el sonido, por el ruido de la ubicación. Entonces, por lo tanto, mucho cuidado cuando montemos, ¿sí? Los modulitos que forman parte de los registros de desplazamiento. ¿De acuerdo? Esto como una pequeña experiencia, sí, una pequeña, ¿qué sería? Experiencia práctica como para poderles compartir. Muy bien. Ahora sí, ya les tenemos montados nuestros famosos elementos. Ahora vamos a ver cómo es la funcionalidad del uno y del otro. ¿Sí? Entonces, verán, una vez que funcione el A más, ¿no es cierto? ¿Cómo yo sé que ya funciona con el A1? Vamos a ver qué hace el A1, mire. El A1 viene por esta partecita y lleva la señal. Y se topa con la A, con la AND. Cambia de posición la AND. Envía la señal de la AND y miren a dónde le envía. Le envía al cambio de posición de la flip-flop. Esta flip-flop toma la señal, setea ese estado al B más. ¿Y qué es lo que también tiene que hacer? A la vez que le que le setea el estado, debe resetear el anterior. Viene la señal por aquí, mire. Viene la señal, regresa y se encuentra con la selectora de caudal. Esta selectora de caudal dice o viene por un reseteo manual o un reseteo automático. Viene por el reseteo automático y cambia de estado el elemento flip-flop del anterior. Al cambiarle de estado, el cilindro A o la señal de activación a la más se elimina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces esa es la manera como funciona, miren. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros estamos bajo esa premisa, ¿se dan cuenta? Lo mismo va a suceder en el caso del B-. ¿Sí? Ojo con el reseteo. Vamos a ver cómo se reseteó el primer elemento, cómo le reseteó al último. ¿Sí? Cuando se activa el cilindro A, activa el cilindro A más. De acuerdo al dibujito que les presentamos anteriormente, este elemento cuando se active el A más tiene que resetearle al último elemento que va a ser el A menos. Toma la señal de activación, miren por este ladito de aquí, por donde está yendo la lamparita de color rojo. Y se va por el punto B, ¿sí? Sale por el punto B. ¿Qué es lo que hacía este punto B? Tomamos la señal del punto B y le conecto en el último registro. Por lo tanto, el último registro, ¿por dónde va a ingresar? Miren, si este es el punto B, ¿sí? ¿A dónde tiene que regresar? Tiene que ir este elementito a un elemento que va a estar a la misma altura, que va a estar a la misma altura de este, ¿no? Vendrá por este lado la señal B y le resetea al último elemento. Por eso es que la importancia de conectarle el último elemento, ¿sí? Con el primero, es decir, B directo al último B. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Antes de hacer alguna conexión, me gustaría si tienen alguna pregunta, ¿sí? Alguna inquietud, alguna duda, como para ahora sí ya realizar la conectividad. No, perfecto. Entonces, simplemente hoy vamos a a realizar este tipo de circuitito, pero les vamos a ubicar por acá. Ustedes saben que esto lo hacemos ordenadito, entonces le ponemos estos elementos por acácito y vamos a intentar resolver esto. ¿De acuerdo? Sí, entonces, por favor, de entrada, los mismos elementos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a poner la famosa secuencia que queremos, ¿sí? Entonces todos vamos haciendo lo mismo, ¿ya? Para obtener el mismo tiempo disponible. De acuerdo, sacamos el diagrama de funciones y le ponemos en este ladito, en el lado derecho, ¿sí? Y le vamos a generar una secuencia, una de las varias secuencias. Ojo, ¿no? Varias secuencias se pueden generar. Y le vamos a seguir insertando dos elementitos ahí, mire, están ahí. ¿Sí? Y le vamos a hacerle que nos funcione el primer elemento, que se extiende la A, que se extienda el B, ¿sí?
esta señalcita me provocará que el A se extienda, regresa a su estado normal, igual manera el cilindro B. Miren, y esa es la secuencia que nosotros vamos a hacer. Aquí le cerramos también esta partecita. Y ya tenemos nuestra secuencia. ¿Sí? Para que nos quede bonito, ustedes saben, simplemente le vamos cambiando. Le vamos a poner, dice A más, B más. Le vamos a ponerle un B menos y un A menos. Y le vamos a cambiar la altura. Por ejemplo, aquí está, pongámosle un 15, ¿ya? Que nos quede bien altito. Y este 15 en ancho, bueno, pongámosle, ojalá nos alcancen un 30. Y la altura, un 15. Vamos a cambiar de color. Pongámosle un color azul. ¿Sí? Y mire, ya nos quedó ahí. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra famosa secuencia, la que la vamos a realizar. Vamos a utilizar también los cambios de estado, que ustedes ya saben cómo poder realizar. Simplemente yo digo que el elemento final de carrera del cilindro A provoque, ¿sí?, que el cilindro B se extienda. El final de carrera del B, le vamos a hacerle que permita o se realimente, ¿no? De igual manera, el inicio de carrera del cilindro A, del cilindro B, perdón, confirme para que el cilindro A regrese. Listo. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner unos pequeños detallecitos, como para que me diga aquí que estamos con un A sub 1. ¿Sí? Ese A sub 1 le vamos a dejar ahí, le ponemos unos 5, cambiémosle esto, a ver si se muestra, está muy alto. Vamos a darle unos 5 también. Ahí está el A1, mire. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pongámosle acá el B1. Entonces le ponemos aquí un B1. Le ponemos ahí un B1. Dejémosle aquí un 5, un 5. Le quitamos qué color le pusimos en negro mismo, ¿no? Y le ponemos aquí un B1. ¿Sí? ¿Con qué finalidad hacemos esto? Para que como ustedes están haciendo los diagramitas, ya le tengamos un poquito más de experiencia, ¿no? Aquí le vamos a poner un B0. B0, este pongámosle un 5, este también pongámosle un 5. Ay, no quiero que se nos quede con el marco, le ponemos ahí, miren. Ahí está nuestro B0. ¿Sí? Y por último le vamos a poner un A sub 0. Regresamos a la flechita, le damos dos clics en el cuadro y le ponemos un A sub 0 con las mismas características, sino que este le ajustamos ahí con la finalidad de que se nos quede medio simétrico. Parece que este no se nos cambió. Y le ponemos ahí. Vean, qué bonito. Entonces ahora le vamos a poner este elemento de ahí que nos haga la función de un cilindro A. ¿Sí? Este va a ser, perdón, con mayúscula, A. Pongámosle una altura de unos 15. Entonces ancho le podemos poner, esperemos que nos alcance unos 5 y este le ponemos unos 15. Dejemos que nos vaya a funcionar todo con un azul. Está con este marco. Queremos el marco y este está muy alto. Dejémosle con 5 a ver si nos permite, no. Entonces de pronto este nos genera en un 10. Veamos. Ya, ahí vean. Ahí está el A. Y lo mismo que le hemos hecho al A, le vamos a hacerle a nuestro cilindro B. Sí, entonces aquí le ponemos B. Y le habíamos puesto como 15, me parece, por aquí. Aquí solo vamos a ponerle un 5. Quitémosle este. ¿Y cómo le vamos a graficar de rojo? Pongamos un rojito. Sí, y ahí está. Perfecto. Ahí parece que está bastante interesante. Listo. Y ya le tenemos bonito nuestro dibujito. Para que se vea también, no solo que nos funcione bien, sino que estéticamente se observe bien. Sí, ahí ya está nuestro objetivo, ¿no es cierto? Nuestra mira está por allá. Perfecto. Ahora sí, vamos a montar nuestros elementos desde cero. Tenemos una fuente de alimentación. ¿Sí? Vamos a tratar de montar los cilindros. Le vamos a ocupar un cilindro de doble efecto. Control C, control V. Tenemos que cambiarle la apariencia de este también, ¿no? Porque le vamos a poner de fondo. Y que nos deje montar el circuito. Por ejemplo, este le vamos a girar. No fue mal. Girémosle 180. Y le vamos a montar ahí.
como para que se nos observe algo medio interesante. Aún un poquito más pequeño. Miren, ahí. Y el cilindro B le pondremos acá. Bueno, de igual manera le vamos a intentar dar una vueltita con la finalidad de que 190, ay, perdón, ay, girémosle 180. ¿Sí? Vamos a ver algunas características de este que le podemos hacer. Le quitémosle estas cosas. Carga, configuración, reflejar. Eso. Ahí, de ejemplo, ¿ya? Lo chévere sería que nos permita inclinar a unos 200 grados, 225 para que se nos vea de mejor forma, ¿no? Pero bueno, ahí le dejamos. De igual forma aquí le vamos a quitar todas esas características, ¿sí? Y le vamos a poner inicios y finales de carrera, que es lo que nos interesa, ¿no? Le vamos a poner, ¿cuál es ese? El B. Entonces al B le vamos a poner un B sub 0, perdón, un B sub 0, le ponemos a 0, a 0, después le ponemos un B1, a 100, a 100, ok. Este le vamos a hacer de igual manera a un a 0, 0, 0, a 1, 100, 100. Ok, bien. De acuerdo. Ahora nos hace falta los famosos cilindros, ¿no es cierto? Perdón, las valvulitas. Entonces vamos a ver las válvulas configurables. Sí, tenemos las 5.2 ya. Entonces le vamos a configurar estas valvulitas. Le vamos a hacer que sea neumático a distancia, neumático, ok. ¿Qué más necesitamos? Ponerle los escapes. Ok, de acuerdo. Y de paso, de una vez para hacerle un solo control C y control V, montemos también las valvulitas reguladoras. Esta es la compensación. Esta y una check. Alguien me pregunta por qué no le cogemos de una vez la otra, ¿no? Sinceramente, en este famoso simulador no me permite, no sé por qué, algo le sucede. No sé si les ha pasado a ustedes, que el... Montémosle esto más arriba. Que si yo le tomo, si yo le pongo, por ejemplo, la reguladora, una sola, perdón, un solo elemento, no me funciona, no me regula. Sinceramente no me regula. No sé por qué sucede, pero este una vez dejémosle en un 2, que se nos muestra la regulación. Hacemos un zoom. Y resulta ser de que no se me muestra, o sea, perdón, no me regula. Entonces yo ya me he acostumbrado en ponerle más bien eh, de elemento en elemento. Listo. Entonces este elementito le ponemos ahí. Cuando valga. Eso. Perfecto, amigo. Y a este le podemos hacer un control C, control V preferible, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, y de una vez también pongámosle las famosas etiquetas para que nos ayude a identificarle, ¿no? Por este le vamos a poner un A más. Y por acá le ponemos un A menos. Y le copiamos. Control C, control V. Ahora vamos a ponerle una vez las fuentes. Pero bueno, ya le tenemos B. Entonces por aquí se nos vendría el B más. Y por este lado le conectaríamos nuestro famoso B menos. ¿Aceptamos? Listo, miren. ¿Sí? Entonces, vamos a conectar a nuestro A más. Ya saben, ahí hay que tener mucho cuidado porque por ahí siempre nos están fallando. ¿Sí? Y ventajosamente, como ya nos damos cuenta que ese famoso error que siempre estamos generando es como que es medio repetitivo. Pero nos permite conectar. Ya. Es decir, que las entradas las estamos confundiendo con las salidas. Pero en realidad no le hacemos de mala fe, más bien es por la ubicación nada más.
justo es en el B. Pues, por ejemplo, nosotros queremos por el un lado que se mantenga retraído. Entonces, ojo, le mandamos al retraído. Se dan cuenta que está como repetitivo ese error, ¿no? Entonces, pongámosle ahí bonito. Y por el otro lado le ponemos. Perfecto. Listo. Vamos a poner nuestra famosa fuentecita. Ah, pero mejor hagámosle con la unidad de mantenimiento también, ¿no es cierto? Para generar nosotros esta famosa cultura de poner también la unidad de mantenimiento, si no nuestro fundamento teórico como que está medio descuadrado, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Listo ahí. Y acá le conectamos nuestra fuente. ¿De acuerdo? Bien. Chévere. ¿Sí? Entonces la parte de potencia, básicamente yo creo que ya hemos avanzado. ¿Sí? Ahora vamos a ver nuestra partecita de control. ¿Sí? Vamos a ubicarle por el momento un registro para cada salida. Sí, para cada salida un registro. Alguien va a decir, pero va a salir muy costoso, preferible. Utilizamos el método de abatibles y nos resuelve. Desde luego que sí, desde luego que sí. Pero ya vamos a ver la funcionalidad también. ¿Sí? Entonces le vamos a conectar, miren. Le conectamos ahí de una. Le conectamos. Listo el uno. Necesitamos un tercero y un cuarto. Vamos ahí a un ladito ese. Ahora hacemos un zoom con la finalidad de que coincida, miren. Le conectamos. Vean, qué chévere. De acuerdo. Muy bien. Ahora que nos hace falta los inicios y finales, ¿no? Entonces, ojo con los famosos inicios y finales, que no es otra cosa que unas valvulitas de accionamiento. Podemos tomarle las configurables que nos indica ahí y le hacemos que sean con un accionamiento mecánico, retorno por resorte. Y esta a su vez, ¿sí? Necesita un silenciador. ¿Sí? Otra gran ventaja también aquí es de que ya no genera, si le vamos a poner bajo esa configuración, ya no genera dependencia, ¿no? Ya no genera dependencia de los grupos de trabajo, por el momento, por el momento. Vamos a ocuparle el 2, 3 y 4. Entonces vamos a tomar la siguiente ahí, la siguiente valvulita. La pondremos por aquí y la otra por acá. ¿Qué más? Podríamos ocupar también, igual como está aquí, ¿no? Control C, control V, para no llevarle toda la señal desde allá. Vamos a ubicar por aquí. De tal forma que le vamos a alimentar ahí. Esperemos nos permita conectar todos. Ahí. Y este elementito también le conectamos al grupo. Perfecto. Listo, miren. ¿Sí? Y ahora, de acuerdo a la secuencia, ustedes saben que estamos bajo esta secuencia, ¿no? A más, tendríamos un A1, un B1, un B0 y un A0. Entonces, por lo tanto, les vamos a dar nombre y apellido a este, ¿no es cierto? Este sería nuestro A1. A1. Luego, este sería nuestro B1. Luego, este elemento sería un B0. ¿Sí? Y finalmente, le tendríamos este como nuestro un A sub 0. Perfecto. Bien. Nos hace falta un PB, ¿de acuerdo? Pues le movemos al famoso PB y le ponemos por acá. Pero la formita del PB, ustedes saben que básicamente es accionamiento muscular, manual, ¿no?
Y el retorno por resorte también. Le vamos a poner un nombrecito para que sepamos. Lo estamos viendo en texto. Se va a llamar PB. Pongámosle un start ahí. Queda bonito. ¿Sí? Muy bien. Ah, y necesitamos también una fuente, ¿no? No se olvidarán. La fuente de alimentación. Pongámosle también con uno de estos elementos. ¿A dónde era este? ¿Se acuerdan? Al PB para el registro, ¿no? Al PB para el registro. Bajemos un poquito este para que no se incomode ahí. Pongámosle de frente también a este para que se vea chévere. Quirémosle. Ay, subimos un poquito. Y le ponemos frente al de PB para que sepamos que por aquí se va el PB. Mire, ahí vamos a conectar. ¿Sí? ¿Cuál era el A? Pues se recuerdan que era el A y este nos quedó acá arriba. Este A es el puntito de aquí, mire. Entonces este famoso A sería al PB, ¿no? Pero bueno, le vamos a ponerle por acá y le vamos dando un orden que sea bonito, ¿no? Para que no se dañe. Como es una etapa de control, le vamos a cambiar a ese cablecito. De igual manera, este también pongámosle acá. Le giramos. Exacto. Sí. Muy bien. Ya le tenemos bastante decente al circuitito. Vamos a tratar de generar solo la conectividad en el registro de desplazamiento, ¿ya? En el registro. Entonces, recuerdan que necesitamos poner las entradas, ¿no es cierto? De confirmación, las entradas de confirmación. Simplemente yo me voy a encargar de conectar a estos puntitos, miren. Nada más. Ahora, necesitamos confirmar el reseteo del primero al último. Eso era por el punto B, si se han acordado, ¿no es cierto? Entonces, se alimenta el primer elemento, sale la señal y le activa, y se va la más. ¿Sí? Pero le vamos a conectar el reset. Este punto de aquí, que viene a ser el segundo, le vamos a conectar con el último puntito del B. Este elemento de aquí le conectaremos, miren, acá. ¿Sí? Se nos queda medio sobremontado ahí. Y le bajamos. Y le bajamos. Movemos de ahí. Eso. Ahí queda chévere. Ahora el A. Entonces, ¿cuál va a ser el A? Entonces, este elemento de aquí viene, confirma, y este va a ser el A. Justo este puntito de aquí va a ser el A. Que está a la misma altura, ¿no se dan cuenta? El A viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Este es el A. Y se nos iría al PB, mire. Al PB. ¿Sí? Entonces, al PB le muevo un poquito acá. Y este también para que no se vea muy feito. Le ponemos ahí. Ahí está. Ahora un poquito ahí para que se pueda visualizar de mejor forma. ¿Sí? Entonces ahí sería. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya le tenemos conectado nuestro P. Pongámosle unos nombrecitos, ¿les parece? También para que nos ubiquemos de mejor forma. Por ejemplo, este terminal de aquí va a ser el A. Solo pongámosle por identificar, ¿ya? Para que sepamos que por ahí está nuestro punto A. ¿De acuerdo? ¿Cuál era nuestro punto? Pongámosle aquí, que este elementito de aquí sea para nosotros el punto P. Es el punto P, perdón. Es el punto P. Luego control V, control C. Oh, algo sucede. Este de aquí. Este lo voy a mover. Y este punto de acá será el D. ¿Se recuerdan, no es cierto? Este es el D. Muy bien. Y nos queda el R. Entonces, movámoslo acá. Y este puntito va a ser el B. Pongámoslo arriba. Es el B. Control C, control V. Y le vamos a poner el puntito de abajo que va a ser nuestra señal de reset. Nuestra señal de reset. Muy bien. Y el mismo punto A, ventajosamente como está a la misma altura, será este punto de acá, miren el A. Y nuestro punto B,
que ventajosamente está a la misma altura, será nuestro punto B. Exacto. Muy bien. Entonces ya le tenemos armado nuestro grupo de registros con las señales que necesitamos de presión, de reseteo, de activación y de reset, básicamente de confirmación del primero y el último elemento, ¿sí? Algo que debemos tener en cuenta aquí y que de pronto eso nos ocurre ya no físicamente, porque físicamente no es problema. Eso nos ocurre en el simulador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el simulador? Si le mandamos a correr ahí, no nos va a funcionar. Es medio especial el tema, no nos va a funcionar. ¿Pero por qué no nos funciona? Aquí viene la parte clave. Resulta ser que cuando yo le mando a activar, ¿sí? Por ejemplo, prendámosle, yo sé que nos va a dar un montón de errores, ¿ya? ¿Sí? Entonces, le encendemos, ¿sí? Resulta ser que si le encendemos, qué mejor que me indique esto, mire. Aquí está señal de presión, mire. Si está señal de presión, se da cuenta, por aquí viene el aire. Viene el aire, y resulta ser que se nos está fugando, ¿sí? Yo quisiera que por favor, ¿sí? Me confirmen ahí, ¿se dan cuenta? Que el punto A como que se fuga por ahí el aire, ¿sí? Entonces, por lo tanto, existe conexión del punto P de presión y se nos está yendo el aire. ¿Por qué se nos está yendo? Porque el cuarto registro aún no le definimos que sea el último. ¿Cómo yo le puedo definir? Tapándole la salida. Puede ser también la del aire o también la de reseteo. Entonces vamos a provocar eso, ¿de acuerdo? Solo en esa partecita nomás. Entonces regresamos. Nos ubicamos en el punto de P, justo en el punto P. Le doy dos clics y nos sale esta pantallita pop-up que dice conexión neumática. Ya saben que por ahí le poníamos los silenciadores, pero también hay una gran ventaja, también hay una T invertida, que básicamente es un tapón, ¿sí? Una T invertida que es un tapón, le ubico. Y de paso también, si le ven ahí físicamente, ¿sí? En la parte superior izquierda de la letra B, ahí está un tapón. Hagamos un pequeño zoom para que ustedes le puedan ver. Sino que aquí, como le tengo activo se muestran un montón de cosas que interrumpen. Ahí da. Sí, ahí le vemos el B, que está, perdón, no el B, no, el P, que está tapado. ¿De acuerdo? Que también otro elemento que también puede tener problemas, el T, perdón, el reset. También le ponemos un taponcito ahí y ahí ya nos queda taponado. ¿Con qué finalidad? Simplemente con la finalidad de que declaremos que ese es el último elemento. Y corrámosle, solo vamos a alimentar, a ver qué sucede. Miren lo que sucedió. Se dieron cuenta que hace un momentito eran unas flechitas, ¿no? Como que se mostraban desplazamiento de la flecha y no indicaba de que se quedaba con aire. Simplemente me dice, por ahí está corriendo el aire, está fugando. Pero en cambio ahora ya les taponamos. Taponado eso, ya tenemos una gran ventaja de que ya tienen aire las valvulitas, miren, ya tienen aire. Listo, nos falta un poquito la conectividad, que eso es bastante sencillito, ¿no? Entonces ustedes saben que nuestra secuencia la hemos realizado así. Sí, vamos a tratar de poner todo esto capaz de que no tengan que estar resolviendo nuevamente este problema. ¿Sí? Por ahí le vamos a mandar a la más. Con eso, como ustedes tienen que hacer ese detalle de los laboratorios virtuales, nos va a quedar bien bonito. Al menos los simuladores ya les dejamos hechos. Entonces, B más, B menos. Lo vamos a poner por la tercera salida del registro. Y por último tenemos el A más. Entonces, control C, control V. Bien, y ahí nos queda. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es conectar. Dice, el A más a la más, desde luego que sí. El A más a la más. Perfecto, como ustedes saben, ¿sí? Hasta por cultura técnica, esto es control. Control. Luego me dice a la más, a la más. Perdón, al B más, perdón. Al B más. Le bajamos un poquito. Sí, tratemos de bajar un poquito acá para que no choque mucho las mangueritas. De igual manera, esto es control al piloto. Luego me dice al B menos. ¿Sí? B menos con B menos. Perfecto. Entonces vamos a poner un poquito medio como ordenadito, llamémoslo así. Y por último dice el A menos. El A menos con el A menos. Ducto de control. Muy bien. Pues al parecer
Yo creo que ya le tenemos bastante avanzado a nuestro trabajito para poder confirmar que esto nos corra. Ustedes saben, le ponemos nuestro diagrama funcional, ¿sí? Sino que parece ser de que vamos a tener un poquito de... Nos va a quedar así medio no tan amigable este dibujito. Le vamos a poner un poquito hacia el lado derecho. Izquierdo, perdón. Para que nos quede simétrico. ¿Sí? Y nos regresamos al dibujo. Hacemos un zoom de ser necesario para arreglar las tuberías, las mangueritas. Este le bajo, muy bien. Este le corremos un poquito hacia el lado ahí. Y este básicamente sí nos quedaría bien. Y con eso sí, ya le movemos a nuestra posición requerida. Le vamos a abrir un poquito más a este. Le damos 2 clics. Le hacemos que nos corra unos 40 segundos. Solo le vamos a poner la etiqueta principal. Vamos a llenar la superficie. Le ponemos como línea gruesita. ¿Sí? Aceptar. ¿De acuerdo? Ah, perdón. Está muy fuerte ese color. Bajemos un poquito más tenue. Pongámosle un celeste. ¿Sí? ¿Qué más? Le vamos a arrastrar el cilindro A. Le montamos el cilindro ahí. Y como ya habíamos ya clasificado, llamémoslo así, en la parte superior con un color azul, le ponemos azul. Le vamos a montar el cilindro B, le montamos aquí, ya habíamos considerado con una letrita, la idea es que se vaya haciendo simétrico, ¿no? Si acá en la parte superior le pusimos con una letra de color azul, para que venga y nos garantice que va a ser el azul. Acá le pusimos con un rojito, acá también. Listo. Entonces vamos a hacer la prueba de fuego. ¿Sí? Vamos a hacer tal cual como ya habíamos visto en el principio de funcionamiento. Le corremos. Hay conexiones, desde luego que de pronto esas se nos averían algún inconveniente, pero ya le resolvemos si nos llegara a pasar. Si intentamos arrancar ahí el proceso, ¿sí? Más que seguro, ¿sí? El objetivo es que nos funcione. Pero ahí nos falta lo que nos dijo, me parece que la persona que nos estaba confirmando ese famoso BidStar era el señor Altamirano, ¿no? Sí, pues bastante meticuloso en lo que estamos haciendo y nos está siguiendo al detalle. Si yo le intento arrancar, miren, arrancamos. Y no funciona, miren, no funciona. ¿Qué es lo que está sucediendo? El último registro no tiene el estado. Es decir, el bit o el estado para que arranque todo esto, el inicial no tiene. ¿Qué es lo que le hacemos? Físicamente me monto, pongámoslo así para que podamos observar ese pequeño detalle. Me monto sobre el último elemento flip-flop, sobre el último registro, y le doy un clic. Y se dan cuenta que esa lamparita se activó, miren. Ahora ya tiene un color amarillito. ¿Sí? Ya tiene un color amarillito. Entonces, ya estamos ahí, básicamente esperando arrancar la secuencia. Y le damos el pulso. Entonces ahí vemos cómo está funcionando paso a paso. ¿Sí? Y por último, estamos observando que está regresando a su posición inicial, ¿sí? Nuestro cilindro A. Y eso sería la funcionalidad de esto, ¿no es cierto? Otra vez le pulsamos. Activamos el cilindro A, ventajosamente ese dibujito también nos ayuda a interpretar, nos dice, ya empujó el material, regresa a su posición original, baja a primer nivel el cilindro A y termina la secuencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la característica que nosotros queríamos haber planteado y estamos observando que en realidad sí nos funciona. ¿Sí? Nos damos cuenta que en la conexión que se hizo, sí nos demoramos más que en realidad hasta que esto funcione, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me garantiza esto? Me garantiza, en primer lugar, sacando un pequeño resumencito, ¿sí? Que nos genera la función del set reset. Setea la acción, resetea la última. Setea la acción, resetea. Siempre y cuando exista el famoso complemento del data, ¿no es cierto? Set, data, reset. Entonces se recuerdan que un elemento, un registro de desplazamiento, me imagino que eso en sistemas digitales les dieron los famosos registros de desplazamiento, que tienen 3 pines. El un pin es el set, el otro es el data y el otro tenemos el reset. Entonces, ¿cuál es el set? El set es el bit que me permite cambiarle de posición a la válvula principal, ¿no es cierto?
¿Sí? ¿Cuál es el data? El data es el que confirma. En este caso va a ser el elemento de confirmación, que va a ser un inicio o un final de carrera. Y evidentemente el reset, cuando se cambie de estado. Así funciona un registro, ¿no es cierto? Setea, hay un bit de confirmación que va a ser el data y el otro es el reset. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que les quería explicar. Hay algunos pequeños detalles también que son importantes declarar en un registro de desplazamiento que, en primer lugar, tenerle un set inicial. ¿Cómo le generamos ese bit de start? Ya saben, le damos el pulsito. Si no le generamos el pulsito, no nos va a funcionar. Otro detalle, que usted le conecte como le conecte a este dispositivo, no va a existir doble control. ¿Sí? Entonces, si yo le quiero cambiar a cualquier otra secuencia, no va a existir problema. ¿Sí? Nosotros ya le tenemos armada esa secuencia. ¿Sí? Cambiemos a otra secuencia. Por ejemplo, pongamos aquí, montemos a esta otra secuencia. ¿Qué le podemos grabar? Simplemente le cogemos y le tomamos con otro nombre, ¿no? A más, pongamos B más, hagamos un A menos y pongamos un B menos. Listo. ¿Les parece, por favor, si fueran tan gentiles? Vamos a hacer esa secuencia. Pero antes de nada, a mí me gustaría a ver si de pronto tienen algún inconveniente, algo ocurrió. Se dan cuenta que hemos hecho todo esto y no hemos grabado. Permítanme un ratito. Déjenme grabar. Sí, entonces, ya lo pongo por acá. Aquí está. Teletrabajo, vías, control, ejercicio, sí, aquí pongamos registro, pongamos en otra carpeta mejor, por acá sí. Entonces estaba evidencias, tareas, cuestionario, seguros, proceso, guías, aquí pongamos. Pongamos en este grupito, y pongamos aquí registro de desplazamiento, le pongamos 1, desplazamiento 1. Perfecto. Muy bien. A mí me gustaría, por favor, a ver si me confirman si hay algún problema, tuvieron algún inconveniente en resolver esto. Inge, Sí, dígame. ¿podría hacer un zoom en la línea, en la parte del reset, por favor? Porque cuando le doy, ¿Algo está pasando? ajá, A ver, me sale como que tengo una abierto ahí, hay como que una fuga en el reset, en el primero, el de la izquierda. ¿O es normal que me dé, que salga esa falla? no, no, el reset es que como no le estamos conectando, por eso también que no le pusimos nada, ¿no? Se dan cuenta que está abierto, está libre ahí. Ah, ya, entonces le ponemos nomás un tapón. Al inicio no hay necesidad, pero si de Ah, pronto le ya, está molestando, póngale, pero no le va a hacer nada. No ya, le va a hacer nada. Ajá, ya, Inge. ya, Ya, gracias. ya, gracias. Eh, no sé si alguien de pronto me pueda compartir, veamos, alguien que no le hemos visto que la semana anterior, alguien que nos pueda compartir, veamos. El señor, no, ya hizo, ya está esperando, a ver. Yo comparto, Inge. A ver, listo, listo, compartan. Ya, Yo solo le comparto. damos el compartir acá nomás. Así estaba compartir, solo dejo de compartir. Listo, Ya, ahí ayúdeme, ¿ya? ya comparto, ya. Ahí se están viendo. Sí, sí, muy bien, ahí está, Ya, Inge. perfecto. Ya, Entonces hágale le funcionar. damos play. Vamos de acá. Correcto. Y le damos. Muy bien, Inge, sí, perfecto. ¿Sabe qué? Téngale pulsado, ¿ya? Vamos a hacer una pruebita más. ya de una. Ya, solo téngale pulsado. No le suelte, así termine toda la secuencia. Eso. Ya, Actívele. el PB le mantengo pulsado. Pulsado le tiene el PB. Dele ahí. Téngale pulsado. O sea, estaríamos ahí simulando un ciclo continuo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Ujú. una ventaja como para poder observar la funcionalidad, por ejemplo, de una secuencia, sobre todo en la parte neumática hidráulica, es de que nos corre en circuito infinito. Mire, ahí está muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrade, muy gentil. Sí, perfecto.
Ya, Sí, muy gentil. ¿Alguna otra persona de pronto si tuvo algún inconveniente como para poder resolver, si me puede compartir, si tuvo algún problema? Ya saben que ventajosamente si me comparten y no les está funcionando, sí, tenemos ahí todo un auditorio que está pendiente y que también nos soporta, ¿no es cierto? Eso también me ha gustado de este grupo, que cuando algo nos pasa, sí, aportan. Dice, esto pasa, está mal conectado y esto está, a mí me encanta que sean así, que ayuden muchísimo ahí en la tarea. Eso significa de que están ahí pendientes. No, bueno, chévere. Hagamos una cosa. Entonces, le vamos a tratar de, permítanme un segundito, regresamos y le vamos a poner en este. Perfecto. Ahora le vamos a generar la secuencia que les había solicitado. ¿Sí? Y ya se me perdió, también no sé dónde se me fue. Entonces pongámosle nuevamente. Y van a darse cuenta, sucede algo medio especial. Pero bueno, no les adelanto, ¿ya? Más bien, dejémosle nomás ahí todo hasta que... Ah, no. Hagamos esto. Control C, Control V. Y por favor, vamos a hacer la siguiente tarea. A más, B más, A menos, B menos. Sí, solo le vamos a cambiar esa secuencia. Ya, ayúdenme resolviendo esa secuencia. Entonces, por favor, si fueran tan gentiles, solo le copiamos, ¿no es cierto? Le copia con otro nombre y le hacemos el funcionamiento de la otra secuencia. Por favor, ¿sí? Entonces, ahí en unos 5 minutitos, bueno, dejemos unos 8 minutos. Y ahí les hacemos que alguien nos ayude compartiendo. Porque en realidad es solo cambios de estados y evidentemente los cambios o los elementos de confirmación, ¿sí? Solo desconectamos las salidas y desconectamos las entradas y volvemos a conectar para la nueva secuencia. Sí, sin necesidad de generar ningún otro cambio, nos debería funcionar. Ahí veríamos la versatilidad de este proceso. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿les parece hasta yo traer un vasito de agua? Por favor, a ver si me ayudan conectando.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Sí avanzamos? Inge. Sí, qué chévere. Muy bien. ¿Alguien sí me No, puede... dije, No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? o sea, tengo algún error. ¿En serio? ¿Sí me puede ¿Puedo compartir? presentarle yo, Inge? Sí, sí, claro. A ver, denme 2 segunditos. Ahí, por favor, compártale. ¿Y esa mancha de arriba qué es la? ¿Qué, Inge? Ahí se ve una mancha negra. Ay, ay, ay. Ya. ¿Qué también haría? Pero bueno. Ay, sí. Ay, ya. Dele, dele ahí. Fuego. A ver, Eso, córrele. Muy bien. Perfecto. Excelente. Chévere, chévere, chévere. Muy bien. Ya. Ahora, hagámosle, por favor. Muchas gracias, ¿ya? Ahí, sálgase un Inge, ratito para hacer la otra práctica. Ya. Ahora, si fueran tan amables, ¿sí? Hagámosle este ensayo, ¿sí? Este ensayo también es algo medio, medio interesante, no es complicado, pero vamos a ver cómo nos sale, ¿ya? El que se muestra aquí en la pantallita. Vamos a dibujar este. Ya, ahí veamos, ¿sí? Porque en el otro básicamente no hubo ningún inconveniente. Veámosle en este cómo nos funciona, ¿ya? Entonces, por favor, veamos cómo nos funciona. De igual manera, unos minutitos les dejamos para que hagan.
¿Sí me escuchan? ¿Sí estamos todavía ahí? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les Sí, fue con la tarea? ¿Sí les funcionó? Sí salió, Inge. ¿Sí salió? Sí, Inge. Perfecto. Qué chévere, qué chévere. Sí. Entonces se dan cuenta que hay una bastante, ¿qué sería? Flexibilidad en poder trabajar con esto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver si este trabajito dejémosle para la siguiente clase, ¿ya? Sí, porque le vamos a trabajar. Se dan cuenta que aquí necesitamos un poquito más de grupos de registros. Sí, entonces, por ejemplo, le vamos a hacerle que el cilindro A se extienda, luego el cilindro B salga y regrese. Pero aquí vamos a tener una pequeña particularidad, ¿sí? Vamos a investigar cómo poder resolver este problema. Que se extienda rápidamente y luego se frene, se detenga en su extendido y luego baje. Afloje el material y nuevamente se extienda y regrese. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo sería ese trabajito de poder realizar esta tarea. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el cumplimiento de este trabajito, a ver si resolvemos para la siguiente clase. A mí me gustaría, bueno, en realidad no es complicado, ¿no? No es complicado. Le vamos a meterle un poquito de cabeza nada más en esta parte, en este detalle, ¿no? En esta parte. Ojo, ¿no? Pero en la segunda vez que el cilindro B sale, ya no tiene ese problema, o sea, ya no tiene ese control de velocidad porque aquí hace una tarea de mecanizado. Es decir, le extiende el cilindro, le acerca el material hasta la sierra circular, se acerca al material y luego lentamente permite de que el material, ¿sí?, se incruste y permita arrancar viruta o desbaste el material de la sierra circular. Le retire de la sierra, regrese el material a través del cilindro, ve su posición original y luego expulsa el material. Expulsa el material. ¿De acuerdo? Entonces, esta partecita, ojo, ¿no? Esta partecita yo quiero que la estudiamos un poco a ver cómo le podemos desarrollar. Justo donde que le ponemos ese circulito, no es otra cosa más que poner ahí una abatible, con la finalidad de que provoque cambio de velocidad. Y ojo, que aquí le vamos a provocar cambio de velocidad en un grupo, en un registro. Mientras que en el otro grupo ya no va a hacer acción la válvula esa abatible, ¿sí? Ya no va a tener problema. Le podemos resolver ya utilizando las dos últimas técnicas. Puede ser con registro de desplazamiento o con grupos formado con cascada. No hay ningún problema con cualquiera de los dos, ¿sí? Le vamos a resolver esto, ¿sí? Bueno, faltan 2 minutitos. Yo me hubiese gustado que me indiquen más o menos cómo están los trabajos, sí, cómo están avanzando, pero les cuento que la siguiente sesión ya empiezo a las 2 de la tarde y la mayoría de las veces he tenido el inconveniente que me demoro un poquito más con ustedes y los otros chicos están esperando y se me traslapan las dos grabaciones. Sí, pero para no hacerles largo la historia, se me traslapan las dos grabaciones y muchas veces he tenido inconvenientes porque no se me ha convertido. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es, con ustedes le grabo normalmente y con la otra, utilizando las aplicaciones de Zoom, hago que no se me traslapen las dos sesiones y hago que la sesión de PLC se me monte en la nube, se me grabe en la nube. Sí, con eso he intentado más o menos resolver las dos sesiones que son una continuación de la otra. ¿De acuerdo? Listo, chicos, yo espero de que se haya sacado el mejor provecho de esta práctica porque es muy interesante, muy bonita y a mí me gustaba mucho hacer esto en el laboratorio porque se le escucha completamente nítido. Utilizando el resto de secuencias, utilizando el resto de técnicas, se utiliza mucho cableado, muchos elementos más que son importantes ubicar. Y luego le ven, cuando ya aplicamos esto, simplemente montamos nuestros famosos elementitos que son los secuenciadores, ¿sí? Y nos genera un sonido completamente diferente. Se le ve la secuencia que trabaja de una manera hermosa, suavito, ¿sí? Entonces, por eso es que me gustaría, aplicando esta metodología o la otra, que es cascada, resolvamos la secuencia que está planteada de ahí. ¿De acuerdo? Sí. Listo, señores. Cualquier novedad, por favor, me comunican, ¿sí? Y estamos en contacto. Seguimos avanzando las prácticas, ya les puse el detalle, ¿sí? Que les puse el detalle para que me sigan subiendo. Por favor, como estén en grupos, tratemos de hacer lo más decentito posible, ¿sí? Por eso es que también me he tomado el tiempo y el gusto, porque a mí también me gusta hacer estas cosas en lo personal. Me relaja mucho hacer este tipo de circuitos, ¿sí? Tratando de hacer con todos los detalles, con todos los lineamientos, capaz de que eh, el tiempo de clase también se ha aprovechado como un tiempo para aprender detalles pequeñitos y que nos sirva también como para parte del trabajo que tenemos que presentar cada semana. Listo, señores. Sí.
Cuídense mucho y que tengan un excelente resto de la semana, ¿sí? Conmigo nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.